Ok, ya estamos grabando. Bueno, vamos con un tema de física. Habíamos dicho que la física, ¿sí?, es una ciencia natural. Como ciencia natural debe haber un método científico, o más bien hay un método científico, ¿sí? Ese método científico por excelencia, aunque no es el único, se basa en la experimentación. Entonces vamos a decir que es un método experimental, ¿sí? Consiste primordialmente en medir. Ahorita vamos a describir eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en la física? La física tiene por objeto de estudio a la materia. Y de la materia, siguiendo a Kant, filósofo alemán, en su libro de Crítica a la razón pura, más o menos establece que lo único que podemos conocer o de lo que tenemos posibilidades de conocimiento no es de la materia, no es de su esencia, sino de lo que es observable en la materia, y ello es el fenómeno. Entonces, podemos observar el fenómeno. Bien, eso que observamos en la física es lo que denominamos como la realidad, sin discutir ni pelear qué es o qué entendemos por realidad. Al final de cuentas, hay algo a lo que nosotros accedemos y a lo que podemos llamar realidad. Dentro de lo que es la materia, aquello que podemos ver y podemos percibir como una tercera dimensión y que además es medible, porque la materia está en el espacio y es medible. Ese fenómeno, que es lo observable, bueno, lo que hacemos es establecer una hipótesis. Una hipótesis es una primera descripción del fenómeno, ¿sí? Y es una descripción sin confirmación. Aquí es una sin confirmación. Es decir, que podemos decir cualquier cosa de los fenómenos. Si nosotros tenemos el fenómeno de la lluvia, podemos decir lo que sea a partir de las observaciones que hacemos. Y eso que decimos requiere ser confirmado. Ahora, una hipótesis obviamente es una hipótesis de la realidad, ¿sí? Y seguimos estableciendo la hipótesis. Es decir, no hemos confirmado con argumentos o con fundamentos o con algunos ejemplos adecuados lo que nosotros estamos describiendo del fenómeno. Para eso entra el método experimental, cuyo propósito es la de confirmar una hipótesis y convertirla de esa manera en una teoría, en una ley o en un principio. Pero vamos a ver cómo sigue el método experimental, o sea, qué camino lleva más o menos el diseño de algún experimento. Bueno, empezamos por una hipótesis, que es la descripción del fenómeno, y para ello establecemos algún o buscamos establecer algún modelo matemático o explicación física o descripción del fenómeno. De ahí partimos. Podemos partir del modelo matemático ya establecido, de una explicación física ya establecida o simplemente de la descripción del fenómeno o cualquier otra cosa. Siempre eso será una hipótesis. Después definimos y diseñamos el experimento. Esto es, vamos a reproducir el fenómeno bajo condiciones controladas. Esto es en el laboratorio. Es decir, el fenómeno que yo observo en el mundo, ¿sí?, el fenómeno de la materia, lo voy a reproducir en un laboratorio bajo esas condiciones controladas, condiciones iniciales y condiciones finales. Como eso involucra medir, entonces voy a tratar de medir las condiciones iniciales y medir las condiciones finales. Para ello, requerimos identificar las magnitudes físicas que me permiten describir al fenómeno. Me explico. Un fenómeno lo podemos describir con palabras, nuestro lenguaje, pero también puedo describir un fenómeno a partir de las cosas medibles, es decir, las cantidades físicas. ¿Qué es una cantidad física? Pues ¿qué es una magnitud física? Perdón, es una cantidad medible. ¿Qué quiere decir? Que una magnitud es aquello que puedo medir, ¿sí? Y distingo dos cantidades. Las cantidades escalares, que solo tienen un tamaño, lo medible, y las cantidades vectoriales, que van a tener un tamaño, lo medible, pero también puedo indicar una dirección a partir de su ángulo o el sentido que tiene. Esto lo puedo hacer por más menos, depende de la ubicación que tenga el sentido
de la flecha que me describe un vector o por medio de la rosa de los vientos, que es la que tengo descrita aquí, como norte, oeste, sur y este. Para que se acuerden de ella pueden decir no sé y colocarlo así, no sé. Y entonces ya se les queda colocado en la rosa de los vientos las diferentes descripciones. Entonces vean, ¿cómo describimos a un vector? Por medio de una flecha. A partir del horizonte o de la línea horizontal, describo una flecha. Y esta flecha tiene un tamaño. Ese tamaño es el tamaño medible de mi cantidad vectorial. Lo mismo que la cantidad escalar solo es un tamaño. Eso es el tamaño. La dirección, es decir, el ángulo, es lo que me determina en qué dirección va el vector o en qué dirección se dirige ese vector. Y la punta de la flecha es lo que le llamamos sentido, hacia dónde apunta. En este caso podríamos decir que tiene un sentido positivo, ¿sí? Y en el caso de la rosa de los vientos, podemos decir que está en sentido noreste. Noreste a unos 20 o 30 grados, ¿sí? 20, 30 grados en sentido noreste. Dirección 20, 30 grados, sentido noreste, con un tamaño de 8, 9, 20. Eso es lo que me va determinando el tamaño de mi vector representado por medio de flechas. Y hay operaciones vectoriales. Cuando trabajamos con vectores, bueno, trabajamos con una serie de operaciones vectoriales y propiedades matemáticas exclusivas de los vectores, que nosotros ya no revisamos ni analizamos porque en su examen de la UNAM no toman en cuenta mucho esta condición de los vectores, así es que no nos vamos a entretener en ello, ¿sí? Sigamos con las magnitudes físicas. Bueno, esas magnitudes físicas están en el mundo, lo que llamamos en la naturaleza, están ahí, de ahí las puedo tomar o de ahí las puedo obtener. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la medida. Yo puedo medir y como puedo medir, entonces puedo controlar esas condiciones, tanto iniciales como finales, de un fenómeno, una vez que tengo identificadas. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de magnitudes físicas, las fundamentales y las derivadas. Es un poco más complejo porque no todas estas son en realidad fundamentales, pero se toman por fundamentales porque al final de cuentas se pueden establecer por medio de una definición. Podemos definir cada una de ellas. Entonces podemos definir qué entendemos por longitud, qué entendemos por tiempo, masa, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa e intensidad de corriente. Cada una de ellas es o escalar o vectorial. Entonces veamos, la longitud, como puedo establecer una dirección y un sentido, entonces es una cantidad vectorial. El tiempo es una cantidad escalar porque no puedo establecer ni dirección ni sentido, solo puedo medir un número, es decir, un tamaño. Es la masa y el tiempo, son cantidades escalares. La temperatura también es una cantidad escalar, porque no puedo establecer una temperatura que tenga una dirección angular o un sentido positivo o negativo, o noroeste o sureste. Cantidad de sustancia también es una cantidad escalar. Y las siguientes dos, la intensidad luminosa y la intensidad de corriente, al igual que la longitud, son cantidades vectoriales. Entonces, de mis 7 cantidades o magnitudes fundamentales, ¿sí? 3, que son la longitud, la intensidad de luminosa y la intensidad de corriente, son vectoriales. Y 4, tiempo, masa, temperatura y cantidad de sustancia, son escalares. Bueno, lo siguiente que hacemos, ya que establecimos en la reproducción del fenómeno las magnitudes que puedo controlar y establecer una cantidad inicial y después ver cómo se mueve al mover una u otra, entonces busco una relación matemática. Esa relación matemática entre las magnitudes físicas, ¿sí? Es lo que llamamos relación de proporcionalidad. Y hay dos, la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Y nos va a dar estas ecuaciones o estas relaciones matemáticas, que eso es lo que estamos buscando, la relación matemática, ¿sí? Esto es lo que le llaman normalmente regla de 3 directa, regla de 3 inversa.
¿sí? Porque tengo 4 cantidades, 3 las conozco y busco una cuarta. Tengo 4 cantidades, 3 las conozco y busco una cuarta. Eso es lo que es la regla de 3 directa o la regla de 3 inversa, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando hacemos un experimento, cuando reproducimos un fenómeno en el laboratorio y encuentro esas magnitudes que puedo medir y que puedo controlar, entonces, si una de ellas aumenta, la otra también va a moverse. En el caso de la proporcionalidad directa, si aumentamos una de ellas, la otra aumenta en la misma proporción. Y entonces decimos que la cantidad A es directamente proporcional a la cantidad B. Matemáticamente, la relación o razón de A con respecto a B es una constante. Y esa constante es lo que me permite decir que tengo cantidades iniciales, A inicial entre B inicial, y se mantiene constante. Quiere decir que mis cantidades finales, A final entre B final, me dan esa relación matemática de igualdad. Y al tener esa relación matemática, lo que tengo es una ecuación, lo que en física se llaman fórmulas. No me gusta el término de fórmula, prefiero decirle que es una relación matemática o una ecuación, ¿sí? Y que me permite encontrar la relación que hay entre dos magnitudes al momento de hacer un experimento. Y ustedes, cuando alguna vez en el laboratorio de física establecieron un experimento, lo que hacían era medir una cosa, modificarla y ver cómo se alteraba la otra cantidad. Por ejemplo, si colgaban un péndulo, entonces ponían un péndulo y el péndulo empezaba a oscilar. Entonces, ¿qué es lo que querían medir? Pues querían medir la distancia de oscilación. ¿Y qué cambiaban? Pues podían controlar la longitud de la cuerda, ¿sí? Lo que mantenían constante era la masa de el péndulo, o sea, la bolita que colgaba. Entonces cambiaban la cuerda y si hacían una cuerda más pequeña, entonces la oscilación era menor. Si hacía la cuerda más grande, entonces la oscilación se hacía mucho mayor y había una relación. A menor cuerda, ¿sí? Mayor oscilación. A mayor cuerda, mayor oscilación. Entonces, habíamos una proporcionalidad directa. La proporcionalidad inversa, ¿sí? ¿Qué me dice? Que si aumento una cantidad, la otra disminuye. Es el caso de que si yo tengo un gas y lo meto dentro de un cilindro, por ejemplo, una jeringa, y a ese gas lo empiezo a empujar por el émbolo de la jeringa, ¿sí? Vean que va disminuyendo el volumen. Piensen en una jeringa. Una jeringa tiene un volumen y ahí tiene marcado 5, 10, 2, depende del tamaño de la jeringa. Eso es un volumen. Si lo lleno con aire, o sea, le hago, jalo la jeringa y entonces se llena con aire el cilindro. Si tapo el extremo donde sale o entra el aire para evitar que salga y empiezo a apretar el émbolo, estoy aplicando una presión. Y entonces vean, a mayor presión sobre el émbolo de la jeringa, menor volumen, es decir, disminuye el volumen. Y esto lo va a hacer en la misma proporción. Y entonces digo que la cantidad A es inversamente proporcional a la cantidad B y eso se expresa como 1 sobre B, un inverso, ¿ok? El inverso de la otra cantidad. Si los multiplico, me dan lo que llamamos una constante y eso me permite decir que mis cantidades iniciales, el producto de ellas, A inicial por B inicial, es igual a mis cantidades finales, el producto de ellas, A final por B final, y nuevamente tengo una ecuación. Y puedo combinar estas, ¿sí? En diferentes experimentos más complicados, donde involucre más variables y donde pueda modificar una u otra o mantener una constante y modificar otra. Vamos a ver el caso de la mecánica cuando encontremos la longitud y el tiempo y veamos la relación que hay entre la longitud y el tiempo para describir el fenómeno de movimiento. También lo podemos hacer con el volumen y la presión en el caso del estudio de los gases.
Podemos ver también la intensidad de corriente, cuando veamos la intensidad de corriente y la resistencia cuando aplicamos un voltaje. Y así vamos describiendo cada uno de los fenómenos hasta encontrar esas ecuaciones. Bueno, esas ecuaciones lo que hacen es permitirme establecer teorías, leyes o principios que me expliquen físicamente, es decir, que haya una explicación física de un fenómeno de la materia. Y esa explicación, pues es la explicación de la realidad. Y ahora sí, mi hipótesis puede coincidir con mi teoría. Y estamos, por lo tanto, confirmando la hipótesis. Vean cómo la hipótesis puede ser anterior a la explicación que damos del universo, bueno, a la confirmación, al establecimiento de una teoría. Pero también puedo tener una teoría y esa teoría podría explicarme cualquier fenómeno de la realidad, como el caso de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, donde predice o predijo en su momento la posibilidad de las ondas gravitacionales, ondas así, movimiento ondulatorio en el universo, causado por la gravitación, o sea, la ley o la teoría de la relatividad. Y tiempo después, hace algunos años, no recuerdo si 3 o 4, unos españoles recibieron el Premio Nobel de Física porque confirmaron experimentalmente a través de medidas, ¿sí?, bastante complejas, me imagino, con una serie de aparatos o instrumentos, ¿sí?, que no pudieron reproducir, porque ahí sí no pudieron reproducir las ondas gravitacionales, pero sí pudieron medir y confirmar que lo que estaban midiendo era precisamente esas ondas gravitacionales predichas por la teoría de Albert Einstein, ¿sí? Entonces, Albert Einstein estableció una hipótesis, desarrolló todo un modelo matemático y se ha ido confirmando todos esos modelos. Así es que muchas cosas que dicen la teoría, ¿sí?, aún tienen el carácter de hipótesis y que deben o requieren ser confirmadas. Lo mismo pasa con la teoría de la evolución, que es una teoría que explica muchas cosas y entonces después se hacen experimentos que permiten confirmar lo que dice esa teoría. Entonces siempre está así. La física está moviéndose entre hipótesis, teorías y buscando siempre encontrar la descripción de la realidad. No busca la verdad, ¿sí? La ciencia no busca la verdad, ¿ok? Lo que busca es cotejar la realidad, ¿sí?, con lo observado de esa realidad a través de una hipótesis y después de su confirmación y el establecimiento de modelos. Utilizamos a la matemática porque es lo que me permite establecer esas relaciones de medida. Y entonces puedo medir cantidades que puedo controlar en un experimento y a partir de ello encontrar esa relación matemática que es una ecuación que me explica el fenómeno y por lo tanto me explican la realidad de forma matemática. Pero eso no quiere decir que yo pueda ejecutarlo, porque puedo saber cuánto necesito de fuerza para empujar al planeta Tierra. Lo puedo saber porque matemáticamente lo puedo establecer, pero no lo puedo ejecutar. En la realidad no puedo mover a la Tierra. Yo no, ni Superman, ¿sí? Quizá lo pueda hacer otra masa, la ley de la gravitación universal de Newton. Quizá otra masa. Tal vez pueda pasar una masa lo suficientemente grande, no en tamaño, pero sí en cantidad de masa, lo suficientemente grande para jalar a la Tierra y sacarla de la órbita. Eso sería terrible. O que algún cuerpo pudiera chocar con la Luna y el choque desplazara a la Luna y la sacara del efecto de gravedad de la Tierra y entonces la Luna dejara de circular alrededor de la Tierra o se moviera y tuviera otra posición y continuara en otro ritmo o se desplazara, es decir, saliera de la ruta y se fuera a la Luna, ¿sí? Saliera así en el espacio. ¿Pudiera suceder? No lo sé. ¿Cómo se puede predecir? Bueno, a través de las teorías o leyes que ya nos explican esos fenómenos, podemos predecir.
Y a partir de predecir y rebasar esos límites que nos dice la ciencia, podemos hacer ciencia ficción, ¿sí? Así es que la ciencia ficción y las películas y todo lo que a veces nos muestran, pues no son una fantasía, son no una posibilidad ni una realidad, sino que basados en la realidad y en la explicación de la misma, podemos decir muchas cosas, ¿ok? Por eso hay películas de zombies que explican por qué un virus, hay películas de, hay una serie una vez en la televisión en donde la luna se había escapado de la Tierra y llevaba una colonia y todas las personas vivían en esa colonia encima de la luna y la luna andaba viajando por el universo, ¿sí? Entonces, y era una colonia de humana que ya se había ido de la Tierra y de eso se trataba la serie. Y así, muchas cosas que podemos a partir de la ciencia establecer, decir muchas cosas. Después, obviamente, la física o la ciencia buscará explicar todos esos fenómenos. Hay algo muy importante. Cuando nosotros queremos establecer un experimento, es decir, cuando queremos estudiar un fenómeno de la materia, es indispensable primero tener perfectamente claro qué es ese fenómeno. Si no, no lo podemos investigar. Si no tenemos claro qué es ese fenómeno, no se puede investigar. Es decir, si no tengo una clara definición del fenómeno, obviamente no puedo establecer las magnitudes que lo describen y que lo puedan explicar y no puedo realizar esos controles, es decir, no puedo reproducir el fenómeno. Si no lo puedo reproducir, no puedo establecer cantidades iniciales y finales y no puedo llegar a una posible ecuación o a una posible explicación experimental de ese fenómeno. Esto es muy sencillo lo que les estoy explicando. La física es más compleja. Cuando ustedes, bueno, aquellos que vayan a estudiar la carrera de físicos, ¿sí? Van a llevar cursos sobre lo que es el análisis dimensional, que es esto que está aquí, pero que se conoce como análisis dimensional de una ecuación para probar si esta está bien hecha a partir de esas magnitudes y sus relaciones, ¿sí? Van a llevar estadística experimental, es decir, diseño de experimentos estadísticos, porque esto al final de cuentas van a tener cantidades estadísticas que les permitan trabajar con modelos matemáticos y poder confirmar alguna hipótesis. Está el caso de la pandemia que estamos viviendo hoy en día mientras hacemos esta grabación y estamos encerrados en casa, ¿sí? Donde los epidemiólogos, a partir de modelos matemáticos, de observaciones, porque solo observaciones y modelos matemáticos, pueden llegar a un modelo que me permite explicar cómo se realiza un contagio. Y gráficamente, entonces explican cómo va aumentando el contagio y cómo este debe ir disminuyendo y algunas condiciones, aquí, condiciones controladas que nos permiten, a partir de esos modelos, bueno, tratar de disminuir. Una de esas condiciones controladas, bueno, es el distanciamiento social, otra, el uso de cubrebocas. Son condiciones que puedo controlar, ¿sí? Eso digamos que ya es un experimento, ¿sí? Que puedo controlar, que me permiten, a partir de mi modelo matemático, reducir o predecir el aumento de contagio y entonces reducir o desplazar en el tiempo esos contagios. ¿Con qué finalidad? Pues muchas. Una, que la gente se contagie lentamente, ¿sí? Que haya menos contacto, menos posibilidades de contagio y las personas contagiadas se vayan aliviando, ¿sí? de la infección y entonces pueda el virus disminuir, o sea, que ya no tenga efecto, cada vez haya menos contacto, ¿sí? La otra, que no rebase la capacidad de los hospitales. Eso se hace a partir de todos estos diseños experimentales o la observación de fenómenos. La infección es un fenómeno. Y así muchas cosas vamos a ver en física y en química y en biología. También en geografía se hace, pero recuerden que la geografía es una ciencia social más que una ciencia natural. Bueno, con esto terminamos esta grabación de lo que son las magnitudes físicas y les pido por favor de tarea, ¿sí? Que investiguen la definición de cada una de estas magnitudes físicas. Hay varias definiciones, las antiguas y las modernas. Entonces traten de encontrar cuál serían tanto las antiguas como la moderna, especialmente la moderna, porque en su examen podrían
preguntarles, ¿sí?, cómo se define o cómo se establece cualquiera de estas magnitudes. En especial, longitud, tiempo, masa. Ya después veremos la temperatura que se define, que lo vamos a explicar, y estas cantidades de sustancia en química y la intensidad de corriente cuando veamos electricidad. Entonces, les encargo, por favor, que investiguen lo que son las relaciones, ¿sí?, o las definiciones de estas magnitudes fundamentales. Y a partir de ellas, pues se hacen todas las magnitudes derivadas. Bueno, entonces terminamos la grabación, la detenemos.